buen día. Siguiendo con el tema que estábamos viendo, ¿sí? Habíamos visto la semana pasada lo que eran los tributos, las características que tenían los tributos, y después vimos la clasificación de los tributos. Ya habíamos dicho que los tributos se clasificaban en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Bueno, ahora vamos a ver la primera de ellas, que son los impuestos, ¿sí? Lo primero que tenemos acá es el concepto de impuesto, que dice que son detracciones de parte de la riqueza de los particulares. Acuérdense, detracciones son quitas que le sacan parte del patrimonio, ¿sí?, o de la riqueza que tienen los particulares a través de los impuestos, que son exigidas por el Estado a través de una ley. Acuérdense, los impuestos siempre son a través de ley. Si no hay una ley, no se pueden cobrar impuestos. Para financiar los servicios públicos indivisibles. Esto también es importante. Acuérdense que yo había dicho en la clase anterior que las tasas financiaban servicios públicos divisibles y los impuestos financiaban servicios públicos indivisibles. ¿Por qué indivisibles? Porque ustedes no pueden identificar lo que ustedes están pagando cuando pagan un impuesto con el servicio público que van a recibir a través de ese impuesto. Yo les había dicho, ustedes pagan cuando van al centro, se compran un pantalón y lo pagan, están pagando con el precio del pantalón, están pagando un impuesto que se llama IVA. Bueno, ese IVA es un impuesto nacional, y ese impuesto nacional, ustedes no saben a dónde va ese dinero. Sí, ustedes saben, va a la tesorería de la nación, pero de ahí ese IVA que ustedes pagaron puede ir a financiar cualquier cosa que no los beneficie directamente a ustedes. Por ejemplo, hacer una calle en Río Negro. Ustedes no viven en Río Negro, por lo tanto no se van a ver beneficiados por eso. Bueno, tienen por finalidad la financiación de los gastos que se originan para el cumplimiento de las funciones esenciales. ¿Se acuerdan que habíamos visto a principio de año las funciones esenciales? Educación, justicia, salud, defensa, seguridad. Bueno, todas esas son las funciones esenciales que tiene que prestar el Estado. Vuelve a repetir que son de carácter indivisible, por lo que les acabo de explicar recién. Bueno, y acá está la explicación esa de que lo que les acabo de enunciar. Esto es lo que ustedes tienen en el libro, ¿sí? La teoría que ustedes tienen en el libro, que trabajan con él. Yo lo he traído acá para ir leyéndolo. Como no podemos leer juntos, entonces yo voy tomando lo más importante de esto y ustedes van tomando apuntes si quieren, y si no, después agarran el libro y lo leen. Bien, acá les dice, ¿no es cierto?, que debe elegirse un sistema impositivo, que puede ser un sistema impositivo con un impuesto único, o puede ser un sistema impositivo con varios impuestos. Bueno, en Argentina tiene un sistema impositivo con varios impuestos. Bien, a ver, ahora seguimos, vamos a seguir acá. Los impuestos, o sea, cuando se crea una ley de impuestos, la ley esa tiene que sí o sí obligatoriamente marcar ciertas particularidades del impuesto. La primera particularidad que tiene que tener es el hecho imponible, ¿sí? El hecho imponible, ¿sí?, es el hecho que genera que la aparición del impuesto, o sea, que alguien esté obligado a pagar el impuesto. Hay un hecho es algo que pasa, que hay, ¿sí? Bien, eso es lo que genera la obligatoriedad de pagar un impuesto. Por ejemplo, si ustedes tienen un auto a nombre de ustedes, ese hecho, el hecho de tener un auto a nombre de ustedes, le genera la obligación de pagar impuesto al automotor, ¿sí? Ahora, si ustedes no tienen un auto, no están obligados a pagar impuesto al automotor. ¿Por qué? Porque no está el hecho. ¿Entienden esto? O sea, tiene que haber un hecho que se llama hecho imponible,
imponibles porque el impuesto se impone, o sea, es sobre lo que se impone el impuesto, ¿sí? Y ese hecho imponible es el que marca que ustedes están obligados a pagar el impuesto. Si ustedes tienen una casa, están obligados a pagar impuesto inmobiliario. Ahora, si no tienen una casa, no van a pagar impuesto inmobiliario. Por ejemplo, si ustedes alquilan, no pagan impuesto inmobiliario. ¿Sí? Bueno. Después están los sujetos. Están los sujetos pasivos y el sujeto activo. El sujeto activo es uno. ¿Sí? Los sujetos pasivos son todos aquellos que están obligados a pagar el impuesto. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿quién es el sujeto pasivo del impuesto al automotor? El que sea titular de un auto. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto inmobiliario? El que sea titular de una casa. ¿Quién es el sujeto pasivo del IVA? El consumidor final de algún tipo de bien que no esté exento, porque después cuando vamos a IVA, que hay bienes que están exentos de IVA, bueno, eso no pagan IVA, pero la mayoría, el 90% de las cosas que ustedes compran pagan IVA, ¿sí? Y el sujeto activo es siempre el Estado en cualquiera de sus formas, Estado nacional, Estado provincial. Estado municipal no se los digo porque las municipalidades no cobran impuestos, las municipalidades cobran tasas. Entonces, tenemos los impuestos nacionales, IVA, ganancias, bienes personales, impuestos internos, y así podríamos estar toda la mañana que yo les esté enumerando impuestos. Y impuestos provinciales, que tienen, por ejemplo, impuesto automotor, impuesto inmobiliario, impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los sellos, bueno, todo eso son impuestos provinciales. Uno los recauda el Estado Nacional a través de la FIP, y el otro lo recauda el Estado provincial a través de ATM. Bien, ¿cómo clasificamos los impuestos? Esta parte aquí, bueno, ya se la expliqué, esto de impuesto único, no hace falta que se los vuelva a explicar. ¿Cómo clasificamos los impuestos? Hay distintas clasificaciones de impuestos. Una de las clasificaciones es impuestos directos e indirectos. Otra clasificación es impuestos personales y reales. Y otra clasificación es con monto fijo, alícuota proporcional, progresivo, y acá le van a agregar regresivo, que no existen, pero igual se nombran en la teoría. Así que yo se los voy a nombrar y ustedes van a tomar apunte para saberlo, porque en este país alguna vez a lo mejor nos ponen un impuesto regresivo, porque nunca está de más un impuesto regresivo. Bien, entonces vamos, los impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre el sujeto, ¿sí? A ver, ¿cuál es un impuesto directo? Impuesto inmobiliario. ¿Por qué? Porque recae directamente sobre el dueño de la casa. No, el dueño de la casa no se lo puede trasladar a nadie, ¿sí? No hay, o sea, el sujeto que está nombrado en la ley como sujeto obligado a pagar el impuesto es el mismo que es el titular de la casa o del auto. Esos son impuestos directos. Y los impuestos indirectos son aquellos donde el sujeto que paga el impuesto es distinto al sujeto que ingresa el impuesto, o sea que va al banco y paga la boleta. El impuesto indirecto por excelencia es el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA, todo el IVA lo paga el consumidor final. Cuando ustedes van y compran cualquier cosa, pagan todo el IVA del producto. Y ese IVA, el comerciante, el que les vende a ustedes el pantalón, la remera, la zapatilla, lo que sea, ese IVA, ese comerciante lo ingresa a la FIP, ¿sí? A través de una boleta de pago. ¿Está claro? O sea, que cuando ustedes escuchen a alguien, después cuando veamos IVA lo vamos a explicar bien, pero cuando ustedes escuchen a alguien decir, a algún comerciante, a algún pariente, alguien que dice, oh, me mata el IVA, no, me tiene loco la cantidad de IVA que pago, son mentiras, porque el IVA no lo paga el comerciante, el IVA lo paga todo el consumidor final. Por lo tanto, al comerciante el IVA es costo cero, ¿sí? Ahora, que el comerciante agarre la plata que es del IVA y se la gaste en ir al cine, bueno, ya es el problema del comerciante. Pero un comerciante que compra algo a 100, ¿sí? Y se quiere ganar un 50%, ¿sí? Él lo vende a 150 más IVA. No sé lo que dé, 150 más IVA, no sé, dará 200, pónganle, bueno. Ese, el consumidor final, ahora hagámoslo, si lo tenemos acá, 150 por
21%, 31,15 más, bueno, 181,50, bien. Ustedes van y compran algo a 150 más IVA y le van a cobrar 181,50. Esa es la plata que le dan al comerciante. El comerciante se tiene que quedar con los 150, ¿sí? Y los 31,50, eso, y ustedes también se lo pagaron, eso es de la FIP, no del comerciante. Por eso el IVA es costo cero para el comerciante, no significa ningún costo. No sé si lo entienden o no, porque cuando estoy en el curso por ahí no entienden. Escúchenlo otra vez, si no me preguntan. Bueno, después están los impuestos personales y los impuestos reales, ¿sí? Impuestos personales, fíjense que dice subjetivo, ¿sí? Y los impuestos reales son objetivos. Entonces, los personales son los que tienen en cuenta, los impuestos personales son los que tienen en cuenta la condición particular del sujeto, ¿sí? La capacidad contributiva que tiene el sujeto. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un Fiat Duna, ¿sí? Van a pagar un impuesto automotor mucho más barato que si tienen un Mercedes-Benz 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque se supone que el que tiene un Mercedes 0 kilómetros tiene una capacidad contributiva mucho mayor que el que tiene un Fiat Duna, porque si se pudo comprar el Mercedes-Benz es porque tiene más plata que el que tiene un Fiat Duna, ¿sí? Entonces, por eso ahí se tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto. En cambio, el impuesto real, ¿sí? No se tiene en cuenta la situación personal del sujeto, ¿sí? Y no tiene en cuenta, por supuesto, la capacidad contributiva del sujeto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son pobres y van y compran una zapatilla, le van a comprar 100 pesos más IVA, entonces le van a cobrar 121 pesos, ¿sí? Bien. Ahora, va uno que tiene mucha plata, que es súper millonario y se compra la misma zapatilla y le van a cobrar 121 pesos. Quiere decir que el IVA es un impuesto real, o sea, no tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto. Ustedes se compran la zapatilla y van a pagar 121, son pobres, el que es rico va a pagar 121. Entonces, en ese caso no tiene en cuenta la condición particular del sujeto, si tiene plata o no tiene plata. El impuesto es igual para todos. Creo que la diferencia se entiende, me parece. Bien. Y después tienen la otra clasificación, que es monto fijo, alícuota proporcional o progresiva. Monto fijo es un impuesto que es un monto fijo, ¿sí? Por ejemplo, el monotributo, que si bien se puede discutir si un impuesto o no, porque incluye un montón de cosas, no solamente una parte impositiva, sino una parte previsional y una parte correspondiente a una obra social. Bien, la parte impositiva es un monto fijo. Según la categoría A paga tanto de IVA y ganancia, la categoría B paga tanto de IVA y ganancia, o sea, son montos fijos, no se calcula sobre nada, sino que son montos determinados por la Administración Federal de Ingresos Públicos y ellos los cobran, ¿sí? Después, los de alícuota proporcional son la mayoría que ustedes conocen. Por ejemplo, el IVA. El IVA tiene una alícuota del 21%. ¿Sí? Para todo el 21% es proporcional. Ingreso bruto, la alícuota general, ya vamos a ver que existen otras alícuotas, la alícuota general 4%. ¿Sí? Entonces esas son alícuotas proporcionales. Y alícuotas progresivas son aquellas que a medida que va aumentando el ingreso, la renta o la capacidad del sujeto, la alícuota va aumentando. Este ejemplo de este impuesto es el impuesto a las ganancias. El impuesto a la ganancia no tiene una tasa fija, sino que tiene tasas por tramos. Entonces, si ustedes ganan hasta una cierta cantidad de dinero, la alícuota es el 9%. Si ganan de ahí para arriba, la alícuota que le van a aplicar es el 11 o el 12%. No me la acuerdo de memoria, ya cuando veamos ganancia la vamos a ver. Y no me la acuerdo, no es porque no la he estudiado, pero como ahora todo esto lo hace un sistema, uno va cargando las cosas al sistema y el sistema calcula los impuestos. Hace muchos años atrás, cuando uno lo hacía a mano, se sabía todo de memoria las alícuotas. Y ahora, bueno, han cambiado las alícuotas, han cambiado el impuesto, pero es más o menos eso lo que yo les estoy diciendo.
ganan un poco más y la alícuota es el 19, ganan un poco más y la alícuota es el 21, y así hasta llegar a una ganancia determinada donde la alícuota va a ser el 30%. Quiere decir que mientras más ganan, por eso es progresiva, a medida que va progresando, va aumentando la riqueza o la renta de algo, ¿sí?, que se graba, la alícuota es cada vez mayor, ¿sí? Y por último, los libros de impuestos, yo no existe ninguno hasta ahora, pero como le digo, como en la Argentina todo es posible, yo se lo voy a explicar. Ahí está la alícuota regresiva que sale en los libros. La alícuota regresiva es que es al revés de la progresiva, o sea que mientras más gana, menos le cobran, ¿sí? O sea, uno que gana mucho le cobran el 3%, uno que gana poco le cobran el 20%. Esa sería la regresiva. Bien. Después tenemos los efectos económicos de los impuestos, ¿sí? Los efectos económicos de los impuestos son 4: la percusión, la traslación, la incidencia y la difusión. Esos son los 4 efectos económicos que tienen los impuestos. Bien, previo a esto, esperen que voy a mirar si estoy grabando, porque es largo para explicar, entonces no, está bien, vamos a seguir. Bien, entonces atiendan a esto. Primero, antes de explicar esto, le voy a explicar 2 conceptos. Esto toman apunte, por eso no está acá. Podemos identificar 2 tipos de sujetos, uno que se llama sujeto de hecho y otro que se llama sujeto de derecho, dentro de lo que es materia impositiva. Sujeto de hecho y sujeto de derecho. El sujeto de derecho es aquel que nombra la ley, el que la ley nombra, así que está enunciado en, ¿vieron donde habíamos visto anteriormente sujeto pasivo? Bueno, ahí lo nombra, no lo nombra con nombre y apellido, dice, por ejemplo, será sujeto del IVA el que comercialice a consumidor final tal bienes, servicios, bueno, obras, locaciones, etcétera, etcétera. Eso dice un artículo del IVA, ¿sí? Entonces, ese es el sujeto de derecho, el que está nombrado en la ley, por eso se llama sujeto de derecho. Y el sujeto de hecho es el que en realidad paga el impuesto, o sea, el que saca el dinero del bolsillo de su patrimonio y paga el impuesto. Que a veces puede coincidir el sujeto de hecho y el sujeto de derecho en la misma persona y a veces no. Sí, por eso hay que identificarlo. A veces el sujeto de hecho y el sujeto de derecho son el mismo y a veces no son la misma persona. Dicho esto, ahora pasamos a explicar estos conceptos, ¿sí? Bien. El primer efecto económico, a ver, ¿por qué efecto económico? Porque, a ver, la existencia de un impuesto produce un efecto en la economía, ¿sí? Hay una parte de la riqueza de las personas que la podrían destinar para comprar bienes y servicios que no la van a tener. ¿Por qué? Porque van a pagar el impuesto. Que si no existiera el impuesto, podrían comprar bienes y servicios. Por eso no es tan fácil y no es así tan alegremente poner impuestos como hace el Estado argentino, que permanentemente está poniendo impuestos y ahora están pensando en otro impuesto a la riqueza, que ese impuesto, ponen impuesto a todo. Otra cosa que pasa en la Argentina es que ponen impuestos que son transitorios, ¿sí? Que duran toda la vida, o sea, son transitorios para toda la vida, o sea, no es que son transitorios, le dicen que son transitorios y cuando vence los vuelven a renovar y así. Por ejemplo, bienes personales es un impuesto que pusieron en el gobierno de Menem hace 30 años, no sé, o 20 y pico de años, que era transitorio y está hasta el día de hoy. El impuesto a los débitos bancarios es un impuesto que pusieron en el gobierno de la Rúa, que era por 1 año, por 2 años, no me acuerdo, y existe hasta el día de hoy. Y así, o sea, todo lo que ustedes escuchen como impuestos transitorios, sepan que es para toda la vida. Bien. Si estuviéramos en el curso hablaríamos sobre este tema a lo mejor más extendido, pero bueno, no estoy solo acá hablando como un loco, así que no podemos. Bien. Entonces, el primer efecto económico que se produce es la percusión. Es el momento en el cual el impuesto recae sobre el contribuyente de derecho. ¿Sí? Acá está el contribuyente de derecho, es decir, aquel que está designado por la ley. Esa es la percusión, cuando el impuesto recae sobre alguien, ¿sí? Después está el segundo efecto, que es la traslación, ¿sí? Que este fenómeno se da cuando el sujeto de derecho puede trasladarle el impuesto
a alguien, ¿sí? Entonces, acá le dice, la traslación se hace hacia adelante cuando el contribuyente de derecho logra trasladar el impuesto a sus clientes, ¿sí? Que va incluido en el precio de las mercaderías. Ejemplo, el IVA, ¿sí? El IVA es un ejemplo muy claro de traslación, donde el sujeto de derecho le hace pagar el impuesto al consumidor final, y en ese caso el sujeto de hecho y el sujeto de derecho no son la misma persona, ¿sí? Hacia atrás, cuando el contribuyente le transfiere el impuesto al proveedor, ¿sí? El proveedor le dice, mira, si querés que te compre, yo te pago, pero el impuesto paga vos, yo no lo pago, ¿sí? Y la traslación lateral, donde el impuesto se transfiere a compradores o proveedores de otros artículos distintos a los grabados, ¿sí? Esta no se da mucho, esta no sé si, yo no la he visto nunca, pero estas dos sí. Bueno, además la traslación puede ser intencionada o no intencionada, ¿sí? La intencionada es la que está prevista en la ley. ¿Cuál es una traslación intencionada? La que está prevista en la ley, que lo dice la ley específicamente, el IVA. ¿Por qué? Porque el sujeto de derecho, que es el que vende las cosas, es el que está obligado por la ley a pagarlo, es distinto al consumidor final. Y el legislador, cuando hizo la ley, sabe que el IVA lo paga el consumidor final. Es un impuesto que está destinado al consumidor final. Entonces esa es una traslación intencionada. Y no intencionada es cuando no está prevista en la ley. Por ejemplo, ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto que no está previsto en la ley que sea trasladable, pero se lo trasladan todos, ¿sí? O sea, cuando ustedes van a comprar cualquier cosa con factura, o sea, en blanco, ustedes le van a facturar una cosa que valga 100 más IVA, 121, pero a lo mejor les van a cobrar 125, no 121. ¿Por qué? Porque va a tener el 4% de ingreso bruto adentro y ustedes ni se van a enterar. Y entonces el comerciante va a decir, yo esto no lo voy a pagar, que lo pague otro. Bueno, entonces ahí hay una traslación que es no intencionada por la ley. Bien, después lo otro no hace falta que lo vean. Después, la incidencia se produce cuando una persona se hace efectivamente cargo del impuesto, o sea, cuando ya no lo puede trasladar más, no se puede trasladar el impuesto, sobre alguien cae el impuesto, que puede ser el mismo sujeto de derecho que lo paga, que no lo puede trasladar, entonces va y lo tiene que pagar, o otra persona distinta que lo recibe y ya no lo puede trasladar. Por ejemplo, ustedes van y compran, siguiendo con el ejemplo recién, compran una zapatilla y ustedes pagan el IVA y listo, y ya no, ¿a quién se lo van a trasladar el IVA? A nadie. Ustedes se hacen cargo del impuesto, no pueden trasladárselo a nadie, ¿sí? Entonces ahí está la incidencia. Y por último, la difusión, que es el efecto que produce, ¿sí? En la economía el impuesto, que está relacionado con lo que yo les dije recién, ¿sí? Con lo que yo les dije recién de que si ustedes crean un impuesto, ese impuesto va a afectar al consumo, porque la gente que paga el impuesto ese va a dejar de consumir, ¿sí? O en vez de consumir acá, supónganse que ustedes les pongan un impuesto de algo que ustedes compran acá y a lo mejor sale más barato comprarlo afuera, lo compran afuera, entonces el que vende acá esa cosa no la vende justamente por culpa de ese impuesto, ¿sí? Entonces la última etapa, que es la difusión, esa etapa se da cuando el impuesto produce el efecto económico, ¿sí? O puede ser lo contrario, que ustedes le saquen el impuesto a alguien, lo perdonen o le pongan una alícuota menor o lo que sea. Bueno, en ese caso esa persona va a tener más dinero y va a beneficiar a la economía, al consumo, ¿sí? Bueno, con eso terminamos lo que sería impuestos.